no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. A veces un hombre de Dios se encuentra en apuros a causa de la obra de Dios. Y estoy hablando ahora del apóstol Pablo, no de nosotros. Nosotros estamos al contrario, ayudando a personas a que salgan de apuros. El apóstol Pablo fue preso y estaba siendo llevado a Roma para ser juzgado por el César, por las autoridades romanas. Y hubo el problema de un naufragio que realmente ocurrió. Pero yo quería estudiar con usted algo en esta historia. Está en Hechos capítulo número 27. Y aquí tenemos una palabra de Dios para nosotros. Y la palabra de Dios no nos desampara. Jamás hará eso con los que confían en Él. Al contrario, en las adversidades Dios está presente y lo prueba. Ahora es preciso confiar en Dios. Tal vez usted esté en una tempestad muy grande. Está siendo barrido por un viento fuerte, las olas se levantaron. La situación está difícil para usted. ¿Y qué es lo que va a hacer? Usted tiene que continuar confiando en el Señor, porque Dios jamás nos abandonará. Nunca, nunca, nunca habrá un caso en que Dios nos deje a nuestra suerte. No voy a leer, no se puede leer todo el capítulo porque es mucho, pero en el versículo 10, Pablo decide hablar en el barco. Él estaba preso y estaba en medio a otros presos, y entonces es en el capítulo 27, vamos a leer desde el versículo 9. Como habíamos perdido mucho tiempo y era ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestaba, diciéndoles: veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía. Y eso siempre va a ocurrir. Los profesionales son aceptados cuando declaran una cosa en detrimento de la palabra de una persona que tiene fe. La persona que anda con Dios presiente lo que puede ocurrir. Y muchas veces Dios usa a esa persona como si fuera un profeta. Antes Pablo había dicho: no hay que salir de aquí. Salieron y embarcaron y la tempestad comenzó. Y la cosa se fue poniendo peor, peor, peor. Y en el versículo 22, Pablo hacía muchos días que ellos no comían. Entonces dice en el 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Bueno, él estaba preso físicamente, no estaba impedido de hablar. Y si usted ya advirtió una vez y no lo quisieron oír, advierta la segunda, la tercera, desde que usted lo sienta de Dios. Es bueno. A veces una familia deja a un miembro, a un hijo, o el marido, la esposa, que se encaminen hacia el error. Pero si no quiere, ¿qué puedo hacer? Todas las veces que pueda. Primero ore a Dios, pídale una palabra y dé esa palabra. A cualquier momento, esa persona puede darle oídos y salir del error. Nosotros no podemos desistir. Mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, de nuevo, Pablo, viendo las cosas que estaban ocurriendo y que ellos no lo oyeron, habló con ellos. Y ahora él tiene un mensaje, versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. A partir de aquí quiero estudiar con usted. Pablo, aunque no lo oyeron la primera vez, él ahora, como recibió una palabra de Dios, él tiene valentía, se pone de pie
abre la boca y le dice a todo el mundo: era mejor que me hubieran oído, no me oyeron. Pero ahora quiero que ustedes tengan buen ánimo. No pierdan el ánimo, porque el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Es aquí que quiero hablar con usted. Si Pablo hubiera dejado de servir a Dios, el ángel no lo habría visitado. Él era de Dios y continuaba sirviendo a Dios. En cualquier situación, el enemigo va a tratar de que usted se arrepienta de haber actuado con fe, o de que desista de caminar en la fe, o incluso que niegue a Jesús. Sería su derrota total. Aún preso, aún en una situación humillante, usted tiene que levantar la voz y abrir la boca y confesar que Dios es su Señor y continuar sirviendo a Dios. Usted sirve a Dios cuando obedece la palabra de Dios, cuando mantiene comunión con Él en oración. Si usted solo está en la palabra y usted no está orando, teniendo comunión, y usted deja que el pecado, cualquiera sea el tipo de pecado, desde un resentimiento hasta algo más serio, deja que entre en su corazón, usted no va a conseguir la ayuda de Dios. Usted se alejó. Jesús dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pero ¿qué poder es este? Alguien puede decir que existe y que es poderoso para curar paralítico, ciego de nacimiento, y no saca a este hombre de la prisión. Sí lo saca. Ese poder ya sacó a mucha gente de Dios de la prisión. Ese poder ya evitó que el fuego quemara a los jóvenes hebreos, que los leones le hicieran mal a Daniel. Ese poder ya abrió y dividió el Mar Rojo. Pero ¿cuándo Dios quiere hacer la obra? Aquí Dios no quería sacarlo a Pablo de allí. Dios quería que Pablo fuera preso y le diera su testimonio al César. ¿Cómo Pablo continuó firme? Pablo no dejó de servir a Dios, de ser de Dios y de servir a Dios. El ángel de Dios fue enviado y habló con Pablo. Dios envía ángeles hoy. Alguien puede preguntar: si es su voluntad, Él los envía. Hay casos de personas que cuentan que les enviaron un ángel, y son casos que bien lindos, maravillosos, fenomenales que ocurrieron. Pero lo cierto es que Dios habla por la palabra. No le vamos a pedir a Dios un ángel, porque Él no prometió mandarlo. Pero Él prometió que el Espíritu Santo los guiaría en toda verdad. Entonces oramos: Dios, yo necesito tomar una decisión. Esa decisión puede ser al contrario de lo que todo el mundo piensa. Todos los demás dicen: es así, pero usted lo oyó a Dios por la palabra, tómela. Crea, confiese y espere que Dios va a actuar, porque Él no hablará con usted sin motivo. El Señor Dios le abre el entendimiento, lo abrió, usted se afirma: aquí vino el ángel, y le dijo a Pablo que tenía que tener buen ánimo, que no se asustara con esa tempestad, que el barco se iba a ir a pique, se iba a hundir, ocurriría el naufragio, pero que tanto él como todos los que en el barco estaban le habían sido dados. ¿Y a quién le dio Dios? El capitán, el comandante, los soldados que lo estaban llevando a Pablo preso y que ahora estaban en manos de Pablo. Y la llave de todo es esto, versículo 23. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. El Señor Dios hasta hoy baja hasta dentro de los hornos para estar con sus siervos. Dios hasta hoy va dentro de los hospitales, de los presidios. Dios hasta hoy interviene en un accidente para preservar la vida de quienes son de Dios y lo sirven. Pero mucha gente es de Dios, y no hay dudas de eso, pero no lo están sirviendo a Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que solo tiene los mandamientos cumplió la mitad, pero si cumple 99, usted todavía no cumplió con todo. Usted tiene que tener los mandamientos y guardarlos, y es así que lo ama. Una persona es de Dios
pero no estoy sirviendo a Dios. Esto es lo que Dios me mandó que le dijera a usted hoy para que usted medite. Usted lo está sirviendo a Dios. Usted está leyendo la Biblia con regularidad. Ante las decisiones, usted le pregunta al Señor qué debe decidir. ¿O ha dejado que la tristeza por una traición que alguien le hizo le invadiera el corazón? ¿O, vamos a decirlo así, la gloria de un negocio que era inevitable era ahora o nunca? Usted lo tomó antes de hablar con Dios. Dios quería que usted lo tomara. Tenemos que aprender a servir al Señor, oyendo la palabra y orando. Pero no una oración tonta, esa oración que es medio infantil, no, sino la oración donde uno realmente se pone ante Dios, le expone el caso y se queda aguardando la respuesta de Dios. Y uno expone el caso hasta que sienta que usted habló con Dios y que Dios le oyó. Y a la hora que usted va a exponer su caso, su pleito de esa manera, usted se abre de tal modo que el Espíritu Santo le puede mostrar algunas cosas que necesitan ser arregladas en su vida. Pablo estaba diciendo: yo soy de Dios y yo sirvo a Dios. Si usted no lo está sirviendo a Dios, si Él está en segundo lugar en su vida, si Él viene, o incluso peor, pero en segundo lugar ya no es correcto. En primer lugar, el Señor Dios está en San Mateo 6:33. Cuando usted busca a Dios, el reino de Dios y la justicia del reino, primeramente, las otras cosas le serán añadidas. Pablo tenía todo motivo para ser una persona rebelde. ¿Qué cosa? Mira lo que hiciste conmigo. Hace meses que estoy preso, estoy en este barco, y estos soldados de aquí que no tienen ni una gota de moral y están abusando de mí, quisieron matar a todos los presos. ¿Y tú no haces nada? No. Si tú me pusiste aquí es porque tienes un propósito. Y yo sé que me darás la victoria. Yo sé que un día voy a mirar a los ojos a César y voy a hacer la buena confesión de la verdad. Pero no podría soplar un viento y sacar de aquí esa tempestad. Dios podía, pero no lo quería. Y entonces Pablo se puso en manos de Dios, sirviendo a Dios, y entonces vino un ángel y le dijo: Pablo, ten ánimo. Es el versículo 24. Pablo, no temas, no deje que el temor entre en su corazón. Es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y esto siempre va a ocurrir. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Crea en el Señor Jesús y será salvo usted y sus empleados. Aquellos que están bajo su autoridad. Solo con usted estar en un local, allí usted ya es autoridad máxima porque usted es la persona de Dios. Los otros no creen como usted cree. Entonces usted es esa persona. ¿Y qué tiene que hacer? No temer, porque Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y él dijo: por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Él continuaba creyendo. No se pierda esta parte final ahora. Usted cree en Dios, la promesa le es dada, y usted le agradece a Dios, pero no continúa creyendo. Cuando usted continúa creyendo, le está dando combustible al poder de Dios para que confirme la promesa. La cosa se puso peor, el barco se partió, todo el mundo tuvo que tirarse al mar, pero ninguno de ellos se perdió. Porque Pablo dio la palabra y continuó creyendo. Si nosotros que somos de Dios dejamos de creer y retrocedemos, Dios no va a poder hacer nada por el grupo. Pero si estamos firmes, Dios nos va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos ahora a la novela de la vida real. Mi historia empezó cuando aún era niña. Yo tenía 9, 10 años y empecé a desmayar. Se iban mis sentidos a eso de las 11 y volvían 1 o 2, 3 horas después. Así fue que mi tía decidió llevarme a una mesa blanca. Y ahí me dijeron que era mi abuelo que murió cuando yo era pequeña y dijo que me vendría a buscar. Yo me quedé con esa historia en mi cabeza. Eso pasó, seguí en la mesa blanca y cuando yo cumplí mis 15, 20 años, me fui al espiritismo, que es la magia negra, es hechicería. Creía que allí solucionaría mi problema y no se solucionó, se complicaba cada vez más y cada vez más me hundía. Nercy empezó a servir a los espíritus. Tenía una hermana allá, ella trabajaba con magia negra y todo eso, así que ahí se quedaba con ella. Fue cuando se volvió madre de santo y yo solo era ayudante, solo la ayudaba con las cosas, también cuando iba al centro. Y con el pasar del tiempo mi hermana, yo me vine de Río Grande do Sul hacia San José del Campo. Cuando yo estaba aquí comencé a buscar aquí también el espiritismo porque yo creía que pensaba que eso era lo correcto para mí. No entendía nada. Todo seguía igual porque yo iba al centro también. Íbamos al centro a leer las cartas, porque al leer las cartas creíamos que podíamos prever el futuro, ver la vida. Uno se vuelve perturbada. No hay tranquilidad y no se duerme bien. Se ven cosas que uno no quiere ver, ruidos, se mueven cosas en casa. Era un desorden allá. Ella se peleaba con el muchacho, con el niño y hasta conmigo. Me tenía rabia, ¿sí? Llegábamos a estar unos 4 años sin hablarnos. Ella sin hablarme. Yo creía que no debía más frecuentar ese lugar. Fue cuando la situación se dificultó más. Y decidí que ya no regresaría más. Lucharía y no me quedaría en ese lugar. Porque quise abandonarlos, pero me agarraron. Me agarraron de una forma para destruirme. Pero aún con mucho dolor en las piernas, ya no podía andar. Fui al médico, me hicieron allá fisioterapia del agua caliente, del agua fría. Hacía masajes, pero no me servía de nada. La sensación era de que cargaba 50 kilos en cada pierna. Era un peso horrible. Yo tenía ganas de sentarme. Incluso cuando salía me sentaba en la plaza para poder descansar de tanto dolor. Donde había un lugarcito yo me sentaba. Sintiendo necesidad de ayuda espiritual, ella buscó una iglesia evangélica. Incluso me bauticé para ver si la situación cambiaría mi vida. Fue un impulso mi bautismo, porque yo creía que si pasaba por esas aguas, todo se quedaba en el agua. Me bauticé y no sirvió mucho tampoco. Continuó aquel peso en las piernas, ese dolor en las piernas. Entonces empecé a ponerme muy nerviosa y ofendía mucho a las personas. Y en el lugar donde trabajaba había un joven que iba a la iglesia. Él era obrero. Y me dijo que fuera a la iglesia de la gracia, porque él estaba seguro de que yo sería curada. Y me puse a pensar si iba o no iba a la iglesia para ver lo que había. Cuando llegué a la iglesia me senté en el último banco, allá en el fondo. No quise sentarme adelante porque si tuviera que ser curada, sería incluso en donde estaba. Y cada vez que iba a la iglesia me sentaba cada vez más cerca del pastor. Del último lugar me fui un poco más al medio, más adelante y de repente ya estaba bien adelante. Nercy aprendió a escuchar y a practicar la palabra de Dios. Ahí empecé a aprender, a determinar, a aprender a pedirle a Dios que bendijera. Incluso lo que empecé a hacer fue agarrar el aceite ungido, ungía mis piernas, ungía las cosas adentro de mi casa, ungía mi ropa, ungía todo lo que podía ungir. Ya que yo iba a curarme, yo deseaba esa cura. Y fue en ese momento que decidí seguir firme realmente en la Iglesia de la Gracia. Después que empezó a ir a la iglesia y de esa forma recibió su cura. El dolor en las piernas se me pasó. El diablo se lo llevó todo con él, era suyo y no mío. Yo decía que no había nacido con ese dolor en las piernas. Fue algo que de repente, hoy ya hace más de 10 años que estoy en la iglesia. Hoy, gracias a Dios, soy una bendición. Hoy ella está bien, muy bien, incluso duerme bien, vive adentro de la iglesia, no sale más de la iglesia. A veces la llamo a su casa y me dicen que está en la otra casa, la segunda. Su primera casa es la iglesia, la segunda es su casa, porque en su casa no la encontramos. Solo va a la iglesia. Soy cada vez más bendecida, me siento muy feliz en hacer la obra en la Iglesia de la Gracia y de allí no salgo para nada. Veo a Dios en mi vida, Dios me habla muchas veces, incluso a las 3 de la mañana y pongo todo en práctica.
Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Vea la importancia que tiene que una persona oiga la palabra de Dios. Si usted que me está viendo no frecuenta una iglesia, usted está perdiendo. Y no hace falta que sea la de la gracia, hay otras iglesias bendecidas en el país, vaya a oír lo que el siervo de Dios tiene para decirle. Cuando prediquen la palabra de Dios, ponga atención, lo que usted sienta en el corazón, Dios está hablando con usted. Y es de esta manera que Dios libera. Vamos ahora a la primera pregunta. ¿Dónde está escrito que Jesús lloró? Así es, hermano. Le voy a decir lo siguiente. Abra la Biblia en el Evangelio de San Juan. Vaya al capítulo 11. Es muy lindo ese capítulo que habla de la resurrección de Lázaro. Vaya al versículo 35 y usted va a encontrar uno de los menores versículos de la Biblia. Jesús lloró. Fue cuando al lado de su amigo Lázaro. Si él lloró otras veces no lo sabemos, pero debe haber llorado en la presencia de Dios. Es muy bueno y hace un bien grandioso. Segunda pregunta. Doctor, ¿cómo hago para tener más fe? Entonces vamos a la palabra de Dios. ¿Cómo tener más fe? ¿Puedo pedir más fe, doctor Suárez? Hay quien dice que no, yo creo que se puede. Jesús dijo, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Entonces ahora no podemos excluir la fe. Es muy arriesgado cuando uno excluye la fe, hermanos. Pero en Romanos capítulo 10, versículo 17 está la fórmula para que recibamos la fe. Justamente aquí está la receta de la fe. Usted quiere encontrar un filón de oro, siga el mapa de la mina, vaya allí y lo encontrará. Haga como el muchacho que trabaja con la batea y allí usted va a encontrar su oro. Si quiere encontrar la fe, haga como el mapa de Dios dice. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted oye a Dios, usted consigue una capacidad. Cuando usted oye la palabra de Dios, usted consigue una capacidad de oír a Dios y de entender. Así usted consigue la fe. Vamos ahora a abrir el corazón. Mi vida siempre fue muy complicada. A los 20 años me fui a vivir con el padre de mi primer hijo, pero nuestra relación no resultó bien. Después, con la esperanza de ser feliz, conocí a otro hombre y con él tuve a mi segundo hijo, pero él era alcohólico y nuestra unión fue aún peor. Hoy cuido sola a mis hijos, pero todavía tengo el sueño de casarme y ser feliz. Por favor, doctor, ¿cómo debo actuar para que esto suceda? Ya está mejor, ahora se quiere casar porque antes solo se había ido a vivir con ellos y no tenía compromiso. Ahora tenga juicio y entre por la puerta que es lo correcto. Dele su corazón a Jesús, oiga la palabra de Dios, que Dios la va a fortalecer. Voy a orar con todos ustedes ahora. Baje la cabeza usted en casa también. Usted que necesita tanto de un toque del Señor. Padre, vengo en el nombre de Jesús a orar por esta persona. Hoy nos llamaste la atención para saber que es posible ver que una persona cree en ti, pero no te sirve. Y Dios, que eso no ocurra en la vida de nadie, que todos crean y te sirvan, Señor, porque de esta manera ellos estarán completos ante ti. Y Dios, muchos de los que están aquí orando conmigo ahora, creen en ti, te sirven, pero tienen problemas serios, como Pablo, Señor. Y hay gente, Dios, que piensa en desistir porque la presión es grande. La tempestad es muy fuerte, parece que esa persona no va a conseguirlo. Pero es mentira, Dios. Eso es cosa del enemigo, del derrotado, del vencido. No hay una sola persona que sea de Dios y que no vaya a conseguir la victoria, si ella persevera en hacer aquello que tú, Señor, le enseñaste. Oh, Dios mío, mira a los que necesitan un alivio inmediato. Oh, Dios mío, aunque aparentemente no sea necesario ser de inmediato, lo necesita, Padre, para que esa persona no continúe en el error, no continúe en el sufrimiento, para que ella, Dios mío, despierte
y para que sea una verdadera bendición. Padre, voy a bendecir a todo tu pueblo y voy a usar ahora la autoridad que tú me has concedido. Y esto para tu gloria. En el nombre de Jesús, yo me dirijo ahora a toda forma de opresión, a todo espíritu del error, espíritu de perturbación, de sufrimiento, espíritu de locura, espíritu que hace que esa persona consuma drogas, que ingiera bebidas alcohólicas y que haga otras cosas erradas. Te lo ordeno ahora, deja a esa persona, vete ahora y abandona esa vida. Abandona también sus bienes en el nombre de Jesús. Y usted diga, gracias Jesús. No volveré, no volveré.